Bueno, continuando con nuestro libro de Diálogos sobre la física atómica de Werner Heisenberg. Vamos a iniciar el capítulo 8, que se llama Física atómica y pensamiento pragmático, 1929. Y vamos a ver cuántas páginas son. Son 128 menos 117, 11 páginas, y el capítulo 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hojas. Bueno, vamos a iniciar. Capítulo 8, Física atómica y pensamiento pragmático, 1929. Los 5 años que siguieron a la conferencia Solvay de Bruselas brillaron más tarde con tanto esplendor a los ojos de los jóvenes que habían colaborado en el desarrollo de la teoría atómica, que fueron calificados varias veces por nosotros como la edad de oro de la física atómica. Las grandes dificultades que en los años anteriores habían consumido todas nuestras fuerzas fueron superadas. Las puertas al nuevo campo de la mecánica cuántica de las capas atómicas quedaban abiertas de par en par, y a cuantos querían investigar y colaborar en este campo y cosechar los frutos del huerto se les ofrecían innumerables problemas que, insolubles antes, podían ahora ser abordados y resueltos con la nueva metodología. En muchos campos en los que hasta entonces la comprensión real se veía necesariamente suplantada por reglas puramente empíricas, ideas imprecisas y vislumbres vagos, como sucedía en la física de los cuerpos sólidos, del ferromagnetismo y de los enlaces químicos. Podía lograrse claridad completa con los nuevos métodos. A todo lo cual se añadió el convencimiento de que la nueva física era, incluso en el aspecto filosófico, superior a la anterior en puntos fundamentales, y que, como más tarde precisaré, presentaba perspectivas mucho más amplias y ambiciosas. Cuando, al terminar el otoño de 1927, fui llamado por las universidades de Leipzig y Zúrich para hacerme cargo en ellas de una cátedra, me decidí por Leipzig, donde me resultaba especialmente atractiva la colaboración con el excelente físico experimental Peter de Ville. Aunque en mi primer seminario sobre la teoría atómica tuve solo a un alumno, abrigaba la convicción de que al final podría atraer a muchos jóvenes al campo de la nueva física atómica. Había puesto como condición que antes de asumir en Leipzig la plena responsabilidad pudiera hacer un viaje de un año por los Estados Unidos,
a fin de dar conferencias ahí sobre la nueva mecánica cuántica. Así, en febrero de 1929, con un frío terrible, subí en Bremerhaven al buque que me había de llevar a Nueva York. Ya el mero zarpar del puerto resultó difícil. Duró 2 días, ya que el canal hacia el mar estaba bloqueado por fuertes barreras de hielo. Durante la travesía tuvimos que soportar las más duras tempestades que he conocido en mis viajes por mar, de suerte que solo después de 15 días de asperísima travesía marítima apareció ante mis ojos la costa de Long Island y finalmente, a la luz del crepúsculo, la famosa línea del cielo, la Skylines de Nueva York. El nuevo mundo me ganó para sí casi desde el primer día. El libre y despreocupado dinamismo de los jóvenes, su sencilla hospitalidad y benevolencia, el alegre optimismo que brotaba de todos ellos, todo esto despertó en mí una sensación de alivio, como si me hubieran quitado una pesada carga de mis hombros. El interés por la nueva teoría atómica era grande. Pude recorrer muchas universidades dando conferencias y pude así conocer bien el país en sus más distintos aspectos. Cuando mi estancia se prolongaba, podía entablar relaciones humanas que iban más allá de las partidas de tenis, de los paseos en barca o de las travesías en velero, y llevaba en ocasiones a diálogos más detenidos sobre los nuevos desarrollos en nuestra ciencia. Especial recuerdo guardo de un diálogo con mi compañero de tenis, Barton, un joven físico experimental de Chicago, quien me invitó una vez a pescar durante varios días en los parajes más retirados de los lagos situados al norte del país. La conversación recayó sobre una observación que había hecho repetidamente en mis conferencias de América y que me maravillaba. Mientras que en Europa los caracteres no intuitivos de la nueva teoría atómica, el dualismo entre la idea corpuscular y la idea ondulatoria, el carácter meramente estadístico de las leyes naturales, conducía, por regla general, a agudas discusiones y a veces a un amargo rechazo de las nuevas ideas. La mayoría de los físicos americanos parecía dispuesta a aceptar sin obstáculo alguno el nuevo modo de especulación. No suscitaba en aquellos dificultad alguna. Pregunté a Barton cómo se explicaba él esta diferencia y recibí aproximadamente la siguiente información. Vosotros, los europeos, y en especial vosotros los alemanes, tendéis terriblemente a considerar estos conocimientos como cuestiones de principio. Nosotros los vemos con mayor sencillez. Hasta ahora, la física newtoniana era una descripción suficientemente exacta
de los hechos observados. Luego se conocieron los fenómenos electromagnéticos y se descubrió que la mecánica newtoniana no bastaba para ello, pero que las ecuaciones de Maxwell eran por el momento suficientes para la descripción de tales fenómenos. Últimamente, el estudio de los procesos atómicos ha demostrado que con la aplicación de la mecánica clásica y de la electrodinámica no se llega a los resultados observados. Por tanto, hubo necesariamente que perfeccionar las leyes o ecuaciones anteriores, y así surgió la mecánica cuántica. En el fondo, el físico, incluso el físico teórico, se porta en esto pura y simplemente como el ingeniero que tiene. Por ejemplo, que construir un puente. Supongamos que el ingeniero advierte que las fórmulas estáticas que se habían utilizado hasta aquí no son ya del todo suficientes para su nueva construcción. Debe entonces introducir correcciones. Por ejemplo, para la presión del viento, para el deterioro de los materiales, para las oscilaciones de la temperatura y otras cosas semejantes. Correcciones que puede incorporar por medio de adiciones en las fórmulas tradicionales. Con ello llega a fórmulas mejores, a normas de construcción más seguras, y todos se alegrarán del progreso realizado. Pero fundamentalmente nada ha cambiado. Así sucede, a mi juicio, también en la física. Cometéis tal vez el error de concebir las leyes de la naturaleza como absolutas y después os admiráis de que deben modificarse. La misma calificación de ley natural representa, a mi parecer, una arriesgada glorificación o sacralización de unas fórmulas que en el fondo solo pueden ser una norma práctica para el trato con la naturaleza en el respectivo terreno. Por tanto, yo concluiría como consecuencia que es necesario renunciar por completo a toda exigencia de algo absoluto. Es entonces cuando desaparecen las dificultades. ¿No te resulta, pues, sorprendente, repliqué yo, el que un electrón aparezca a veces como partícula y otras veces como onda? ¿Tú consideras esto como mera ampliación, tal vez inesperada, en esta forma de la física anterior? Sí, me maravillo efectivamente, pero veo lo que acontece en la naturaleza y debo contenerme con esto. Si hay formaciones que unas veces tienen el aspecto de onda y otras veces el de partícula, es obviamente preciso montar conceptos nuevos. Tal vez podríamos llamar a tales estructuras ondiculas, y entonces la mecánica cuántica se convierte en una descripción matemática del comportamiento de tales ondículas. No, esa respuesta me resulta demasiado sencilla.
no se trata de una propiedad especial de los electrones, sino de una propiedad de toda materia y de toda radiación. Si tomas electrones o cuantos de luz o moléculas de benceno o piedras, siempre existen los dos aspectos, el de partículas y el de ondas, y por tanto se puede percibir por principio el carácter estadístico de las leyes de la naturaleza en todas partes, solo que los rasgos característicos de la mecánica cuántica se presentan precisamente en las estructuras atómicas con mucha mayor intensidad que en las realidades de la experiencia diaria. Pues bien, ahí tenéis justamente las leyes de Newton y de Maxwell, algo cambiadas, y mientras el observador percibe con suma claridad las modificaciones en los fenómenos atómicos, apenas puede percibirlos en el ámbito de la experiencia diaria. De uno o de otro modo, se trata de correcciones más o menos eficaces y sin duda habrá que perfeccionarse también la mecánica cuántica en el futuro a fin de que pueda describir correctamente otros fenómenos que todavía no se conocen muy bien. Por el momento, la mecánica cuántica se presenta como una norma de proceder utilizable para todos los experimentos en el campo atómico que de manera ostensible se comprueba a maravilla. La manera de pensar de Barton no me convencía en modo alguno, pero comprendí que debía expresar con mayor precisión mi punto de vista para hacerme entender de él. Respondí, por tanto, no sin cierto humorismo. Creo que no se puede perfeccionar en modo alguno la mecánica newtoniana. Y con esto quiero decir lo siguiente. Siempre que queremos describir cualquier fenómeno con los conceptos de la física newtoniana, como por ejemplo lugar, velocidad, aceleración, masa, fuerza, etc., tiene plena validez las leyes de Newton. Y en esto nada habrá cambiado en los próximos 100.000 años. Para ser más preciso, conviene que añada algo. En cuanto al grado de exactitud con que se pueden describir los fenómenos por medio de los conceptos newtonianos, tienen vigencia también las leyes de Newton. El hecho de que este grado de exactitud sea limitado era un dato naturalmente conocido, ya en la física precedente, ya que nadie podía hacer las mediciones con una exactitud perfecta. El hecho de que la exactitud en las mediciones encuentre por principio una limitación, tal como está formulado por la relación de indeterminación, es en realidad una nueva experiencia hecha por primera vez en el dominio atómico. Mas por el momento no es necesario hablar de ella. Basta hacer constar que dentro de la exactitud de medición vale realmente la mecánica newtoniana y mantendrá su validez también en el futuro. Esto no lo entiendo, replicó Barton. ¿No representa acaso la mecánica de la teoría de la relatividad una mejora frente a la mecánica newtoniana? Y sin embargo, nada se dice en aquella de la relación de indeterminación. De las relaciones de indeterminación, no, repuse para continuar la explicación, pero sí de otra estructura espacio-temporal, especialmente de una correlación entre espacio y tiempo, mientras podamos hablar de un tiempo temporalmente absoluto
independiente del lugar y del estado de movimiento del observador, mientras nos ocupemos de cuerpos sólidos o prácticamente sólidos de extensión determinada, estarán vigentes las leyes de Newton. Pero cuando se trata de procesos con velocidades muy altas que hemos de medir con mucha precisión, advertimos que los conceptos de la mecánica newtoniana ya no se ajustan a la experiencia. Notaremos que, por ejemplo, el reloj de un observador en movimiento va más despacio que el de un observador en reposo, etc. Y entonces tenemos que pasar a la mecánica relativista. ¿Por qué no admites, pues, el calificar la mecánica relativista como un perfeccionamiento de la newtoniana? Con mi oposición a la palabra perfeccionismo en esta materia, solo pretendo prevenir una ambigüedad. Y si este peligro se elimina, puede hablarse tranquilamente también de perfeccionamiento. La ambigüedad a que me refiero reside precisamente en tu comparación con las correcciones que el ingeniero tiene que llevar a cabo en sus aplicaciones prácticas de la física. Sería totalmente falso poner como nivel de las correcciones del ingeniero los cambios fundamentales que aparecen en el paso desde la mecánica newtoniana a la mecánica relativista o cuántica, porque el ingeniero, cuando corrige, no necesita modificar nada de sus conceptos anteriores. Todas las palabras mantienen su significado anterior, solo se introducen en las fórmulas correcciones para determinadas realidades que antes se habían descuidado. Semejantes cambios no tendrían, sin embargo, sentido alguno dentro de la mecánica newtoniana. No hay experimento alguno que pueda confirmarlo. En esto estriba precisamente el sentido absoluto y permanente de la física newtoniana, en que no puede perfeccionarse dentro de su campo de aplicación por pequeñas modificaciones, y en que desde hace mucho tiempo ha encontrado su forma definitiva. Mas hay campos experimentales en los que no podemos avanzar con el sistema conceptual de la mecánica newtoniana. Para tales campos experimentales necesitamos estructuras conceptuales totalmente nuevas, y estas nos las ofrecen, por ejemplo, la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. La física newtoniana tiene, y esto para mí es importante, un grado de perfección conclusa que los recursos físicos del ingeniero jamás poseerán. Este carácter de esquema terminado garantiza el que no sea posible ulteriores perfeccionamientos. En cambio, el tránsito hacia un sistema conceptual enteramente nuevo puede ser factible, siempre que el antiguo sistema quede necesariamente contenido como caso límite dentro del nuevo. ¿Cómo podemos saber, preguntó a su vez Barton, que un sistema de la física esté completo, cerrado, en el sentido de que tú hablas precisamente de la mecánica newtoniana? ¿Qué criterios distinguen los sistemas acabados de los todavía abiertos, y que sistemas completos se dan en ese sentido, según tu opinión, en la física actual?
El criterio más importante para un sistema cerrado es la existencia de una axiomática formulada con precisión, exenta de contradicciones, que determina, además de los conceptos, también las relaciones ordenadas dentro del sistema. En qué medida un tal sistema axiomático corresponde a la realidad es cuestión naturalmente que sólo de modo empírico quedará resuelta y sólo podrá hablarse de una teoría cuando ésta puede englobar conceptualmente grandes campos experimentales. Si se admite la validez de este criterio, yo distinguiría en la física actual 4 sistemas cerrados: la mecánica newtoniana, la teoría estadística del calor, la teoría especial de la relatividad juntamente con la electrodinámica maxwelliana y, por último, la nueva mecánica cuántica. Para cada uno de estos campos hay un sistema formulado con precisión de conceptos y axiomas, cuyos enunciados son rigurosamente válidos a condición de que permanezcamos dentro de los ámbitos de la experiencia que pueden ser descritos con tales conceptos. La teoría general de la relatividad no puede contarse todavía entre los sistemas cerrados, ya que su axiomática es todavía oscura y su aplicación a los problemas de la cosmología parece permitir aún muchas soluciones. Por eso tendrá que ser clasificada entre las teorías abiertas en las cuales quedan todavía muchas indeterminaciones. Barton se dio por medianamente satisfecho con esta respuesta, pero quería saber más sobre los motivos que fundamentan esta doctrina de los sistemas cerrados. ¿Por qué pones tanto empeño en la afirmación de que el tránsito de un campo a otro, por ejemplo, de la física newtoniana a la teoría científica, tiene lugar no de manera continuada, sino hasta cierto punto de forma discontinua? Indudablemente tienes razón. Se introducen conceptos nuevos y los problemas presentan una cara distinta en el nuevo sistema. Mas, ¿por qué es esto tan importante? Lo que importa en resumidas cuentas es el progreso de la ciencia para que abarquemos dominios cada vez más amplios de la naturaleza. Pero me parece bastante indiferente el que este progreso se realice de forma continua o de manera discontinua en etapas separadas. No, eso no es en modo alguno indiferente. Tu idea del progreso continuo, en el sentido del ingeniero, quitaría a nuestra ciencia toda fuerza, o por así decirlo, toda dureza, y no sé en qué sentido podríamos hablar entonces de una ciencia exacta. Si pretendiéramos cultivar la física en ese sentido puramente pragmático, elegiríamos en cada caso determinados dominios particulares sumamente asequibles a la experimentación e intentaríamos exponer los fenómenos por medio de fórmulas de aproximación. Si la noción resulta demasiado imprecisa, podríamos añadir términos de corrección y con ello daríamos más exactitud a dicha noción, pero no tendríamos entonces fundamento alguno
para plantear el problema de las grandes interrelaciones, y apenas sí tendríamos perspectiva para acercarnos a las interconexiones más sencillas que, por citar un ejemplo, dan a la mecánica newtoniana una clara superioridad sobre la astronomía de Ptolomeo. Por todo ello, el criterio más importante de la verdad en nuestra ciencia, la sencillez, siempre resplandece de las leyes de naturaleza, quedaría perdido. Naturalmente puede replicar que en este postulado de la simplicidad de las interrelaciones se encierra una pretensión de lo absoluto para la cual no cabría una justificación lógica. ¿Por qué han de ser sencillas las leyes naturales? ¿Por qué los grandes dominios de la experiencia han de ser concebidos en formas sencillas? Para responder, debo apelar a la historia de la física. Admitirás que los 4 sistemas cerrados que antes enumeré poseen todos ellos una axiomática sumamente sencilla y que por medio de ellos son representadas interconexiones más amplias. El concepto de ley natural, solo dentro de una axiomática semejante, queda realmente justificado. Y si esto no fuera posible, nunca habría conquistado la física el honor de ser una ciencia exacta. Esta simplicidad presenta además otra cara que se refiere a nuestra relación con las leyes de la naturaleza, pero no sé si podré expresarme aquí de manera correcta e inteligible. Si resumimos por medio de fórmulas los resultados de los experimentos, como debe hacerse siempre en la física teórica, y llegamos así a una descripción fenomenológica de los procesos, tenemos entonces la impresión de que hemos inventado esas fórmulas y que las hemos inventado con éxito más o menos satisfactorio. Pero cuando nos topamos con esas grandes interrelaciones extraordinariamente sencillas que quedan fijadas definitivamente dentro de la axiomática, tiene el asunto un aspecto muy distinto. En este caso aparece de repente ante la mirada de nuestro espíritu un orden total de interrelaciones que sin nosotros ha existido siempre y que con absoluta evidencia no ha sido hecho por el hombre. Tales interrelaciones constituyen el contenido auténtico de nuestra ciencia. Solo cuando hemos interiorizado plenamente nosotros mismos la existencia de tales interdependencias, podemos comprender realmente nuestra ciencia. Barton cayó pensativo. No me contradijo, pero tenía yo la impresión de que mi manera de pensar le resultaba un tanto extraña. Por fortuna, nuestro fin de semana no se redujo a estos difíciles intercambios de puntos de vista. Habíamos pasado la primera noche en una pequeña cabaña en la orilla de un lago solitario, en medio de una región aparentemente interminable de lagos y bosques. Por la mañana nos confiamos a la dirección de un indio con el que salimos a pescar por el lago para reponer nuestras provisiones. Efectivamente, en la zona a la que nos había llevado el indio, pudimos capturar en menos de una hora 8 grandes lucios, que sirvieron de suculenta cena no solo para nosotros, sino también para la familia del indio. Animados por este éxito, quisimos repetir a la mañana siguiente la faena de pesca,
pero esta vez sin la guía del indio. Las condiciones de tiempo y viento eran aproximadamente las mismas que el día anterior, y soltamos las velas dirigiéndonos de nuevo al mismo sitio en el lago. Pero a pesar de todos nuestros esfuerzos, en todo el día no quiso picar un solo pez. Al final, Barton volvió a nuestro diálogo del día anterior y dijo: probablemente pasa con el mundo de los átomos, lo mismo que con el de los peces y con la soledad de este lago. Cuando no estamos familiarizados, consciente o inconscientemente, con los átomos, como están estos indios familiarizados con el viento y el tiempo y las condiciones de vida de los peces, pocas esperanzas podemos abrigar de comprender algo de este trabajo. Al finalizar mi estancia en América, concreté con Paul Dirac un proyecto para hacer juntos el viaje de vuelta, dando un gran rodeo. Decidimos encontrarnos en el parque de Yellowstone, hacer varias excursiones por ahí y después juntos emprender el viaje de retorno por el Océano Pacífico hasta el Japón y regresar a Europa recorriendo Asia. Como punto de encuentro habíamos escogido el hotel que está situado delante del famoso geyser All Five Pool. La víspera de la cita llegué al parque de Yellowstone y emprendí una subida a la montaña. En el camino observé que los montes son ahí, a diferencia de los Alpes, formaciones de la naturaleza totalmente solitarias, apenas transitadas por el hombre. No había ni sendas, ni veredas, ni indicaciones, ni señales, y en caso de emergencia no podía yo contar con ayuda alguna. En la ascensión perdí mucho tiempo por los rodeos que hube de dar, y al bajar me cansé tanto que tuve que echarme sobre la hierba en un sitio cómodo y me dormí inmediatamente. Me desperté de golpe. Un oso me estaba lamiendo la cara. El susto fue impresionante. Me levanté y, envuelto en la oscuridad que se echaba encima, a duras penas pude encontrar mi camino de regreso al hotel. En la carta que escribí a Paul para fijar nuestra cita, le había indicado que quizá podríamos hacer una excursión hasta algunos de los geysers situados por aquellos alrededores, donde naturalmente sería muy interesante el verlos en plena actividad. De acuerdo con su meticulosidad característica, Paul había ya preparado, cuando nos encontramos, un plano exacto de todos los geysers que nos interesaban, en el cual no solamente estaba cocinado el tiempo de erupción de cada uno de estos surtidores naturales, sino que además estaba dibujado la ruta conforme a la cual, yendo de un geyser a otro, llegaríamos siempre a tiempo para presenciar el comienzo de la actividad de cada uno, de forma que en el transcurso de una sola tarde pudimos admirar muchas de estas fuentes naturales. El largo viaje marítimo desde San Francisco a Yokohama, con escala en Hawái, nos ofreció muchas ocasiones para dialogar sobre temas de la física. Participaba yo con gusto en los juegos usuales de a bordo, como el tenis de mesa o el tejo,
pero nos quedaban disponibles muchas horas durante las cuales, echados cómodamente en nuestras butacas, observábamos cómo los delfines se arremolinaban en torno al buque o cómo las manadas de peces voladores eran ahuyentados por nuestro vapor. Como Paul solía poner su butaca junto a la mía, podíamos hablar detenidamente sobre nuestras experiencias de América y nuestros planes futuros en la física atómica. La disponibilidad de los físicos americanos para aceptar incluso los caracteres no intuitivos de la nueva física atómica sorprendía a Paul menos que a mí. También él consideraba el desarrollo de nuestra ciencia como un proceso más o menos continuado, en el que no es lo más importante plantear el problema de la estructura conceptual alcanzada en un cierto estadio de su evolución, sino el investigar el método que deba aplicarse para un desarrollo seguro y rápido de la ciencia. Cuando se parte del modo de pensar pragmático, el progreso de la ciencia aparece necesariamente como un proceso incesante de adaptación de nuestro pensamiento a la práctica experimental, continuamente ampliada, en el que no cabe un cierre definitivo. Por eso no es el cierre transitorio, sino el método de la adaptación el que debe considerarse como cuestión capital. Que al final de este proceso surgen, o por mejor decir, salen a la luz leyes sencillas de la naturaleza, también Paul estaba firmemente convencido de ello, pero para él la dificultad principal era metodológicamente el punto de partida, no el gran contexto armónico. Cuando me exponía su método, tenía yo a menudo la impresión de que para él la investigación física se parecía, por ejemplo, a lo que significaba para algunos alpinistas una peligrosa escalada. Parece como si todo dependiera de superar los próximos 3 metros. Si se logra rebasar esta meta una y otra vez, se conquista al fin la cumbre. Pero esta idea de una ruta de escalada llena de dificultades lleva solo al desaliento. Además, los problemas solo se conocen en su verdadera realidad cuando se llega a los pasos difíciles. Esta comparación era totalmente desacertada para mí. Me parecía, para retener la imagen de Dirac, que el comienzo debe consistir solamente en la decisión genérica sobre la ruta de escalada en su conjunto, pues estaba yo convencido de que sólo cuando se ha encontrado la verdadera ruta y sólo entonces podrían ser superadas las dificultades particulares. El error en la comparación se basaba, a mi juicio, en el hecho de que ante una arista rocosa no podemos en modo alguno estar seguros de que su configuración sea tal que nos permita llegar a la cumbre. En la naturaleza, en cambio, creía yo con absoluta seguridad que sus interrelaciones son, en último término, sencillas. La naturaleza está hecha de tal manera, esta era mi convicción, que puede ser entendida. Tal vez podría decirlo con mayor exactitud al revés, que nuestra inteligencia está formada de tal manera que puede comprender
la naturaleza. Los argumentos en pro de esta convicción mía habían sido ya expresados por Roberts en el diálogo que sostuvimos a orillas del lago Starnberg. Las mismas fuerzas ordenadoras que han configurado la naturaleza en todas sus formas son también las responsables de la estructura de nuestra alma y por tanto también de nuestra facultad de pensar. Paul y yo hablábamos por extenso de esta cuestión metodológica y de nuestras ilusiones con respecto a la evolución futura. Cuando expresábamos nuestras diferentes concepciones, esos problemas con cierta exageración, decía Paul, nunca se puede resolver a la vez más de una sola dificultad. Yo, en cambio, decía exactamente lo contrario. Nunca se puede resolver una sola dificultad. Nos vemos obligados siempre a resolver varios a la vez. Paul, con su fórmula, quería expresar sobre todo el hecho de que él consideraba temerario pretender solucionar de una vez varias dificultades. Conocía muy bien la dura lucha que exige cualquier progreso en un dominio tan alejado de la experiencia diaria como el de la física atómica. Por mi parte, yo quería subrayar solamente el hecho de que la auténtica solución de una dificultad estriba siempre en que tropezamos en ese mismo punto con las grandes interrelaciones sencillas, con lo cual se resuelven inmediatamente por sí mismas otras dificultades en las que no habíamos pensado al principio. De esta manera, ambas formulaciones contenían una parte considerable de verdad y ante la aparente contradicción de una y otra, solo pudimos consolarnos recordando una sentencia de Niels Bohr, que le habíamos escuchado muchas veces. Niels solía decir, lo contrario de una afirmación verdadera es una afirmación falsa, pero lo contrario de una verdad profunda puede ser, en cambio, una profunda verdad. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 8. Estamos con el libro de Diálogos sobre la física atómica de Werner Heisenberg. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.